En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios Padre, por tu gran misericordia. Te pedimos que nos perdones de nuestros pecados, que camines siempre con nosotros y ayúdanos a arrepentirnos en cada momento. Ayúdanos a reconocer la realidad del cielo que en esta vida nos estamos preparando para llegar allí. Ayúdanos a cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas para poder llegar allí. Y ayúdanos a ser una luz para todos los demás y traer paz en situaciones que necesitan paz. Ayúdanos a ser más pacientes y aprender el día de hoy de tu palabra para poder hacer tu voluntad, igual como lo hizo la Santísima Virgen. Y pido también por las intenciones de todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes y todas las personas que mirarán este video en el futuro. Ayúdanos a cumplir tu voluntad. Ayúdanos a acercarnos a los sacramentos que estableciste para nosotros. Por medio de tu Hijo Jesucristo, le damos gracias a Él que murió por nuestros pecados y pedimos que el Espíritu Santo venga en este momento para iluminarnos, para traer, para traer la sabiduría, para traer la paz en nuestros corazones, para quitar nuestras distracciones que tengamos a nuestro alrededor para poder concentrarnos en tu palabra. Y ahora oraremos con la oración que nos dio nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Mateo capítulo 16. Acabamos de hacer una sesión anteriormente sobre el papado, la doctrina del Papa y la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Por favor, miren este video si no lo han visto aún. Ah, y ahora vamos a empezar con el capítulo 16. Hace 2 semanas habíamos hablado de Mateo capítulo 15 y al final de Mateo capítulo 15, perdón, leímos que nuestro Señor Jesucristo multiplicó pan, ¿verdad? Esa era la segunda ocasión donde multiplicó el pan para darle de comer a más de 4,000 personas, ¿sí? Y leemos que entraron al pueblo de Magadán, ¿sí? Magadán se encuentra, aquí está, eh, este es el mar de Galilea, ¿sí? Acá está abajo el mar Rojo. Perdón, no, el mar Rojo no, el mar Muerto, ¿sí? Y acá arriba está el mar de Galilea, ¿sí? Mencionado muchas veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento en particular. Y aquí hacia el lado oeste está donde se encuentra Magadán. Y de hecho aquí, en este sitio, aquí lo muestra, ¿sí? Mar de Galilea, y aquí está Magadán, en esta área. Entonces aquí está, en esta área. Y dice Mateo capítulo 16, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Estaban poniendo a prueba a Jesús, igual que el diablo lo quiso hacer en Mateo capítulo 4. Sí, están poniendo a prueba a Jesús. Am, entonces, si se acuerdan en Mateo capítulo 4, el diablo dice que el diablo puso a prueba a nuestro Señor Jesús, pero Jesús nunca cayó. Igual aquí, estas personas son como agentes del diablo, porque están haciendo lo que el diablo quiere que hagan, ¿sí? Entonces no es algo bueno que ellos están haciendo. Cuando ellos están pidiendo una señal, es para decir, a ver, si tú eres el Mesías, muéstranos que, o si tú eres
si tú eres una persona de edad que tiene autoridad, muéstranos tu autoridad, ¿sí? Pero Jesús ya sabe que ellos no van a entender aún, aunque les muestre una señal, igual que anteriormente, van a tomar, van a crear puros pretextos para no creer en Jesús y para no seguirle, ¿sí? Para no seguirlo. Entonces, Jesús, sabiendo que ellos no iban a entender aún si les mostrara algo, ¿qué les dijo Jesús aquí? Dice, Él les dijo, al caer la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. O sea que mirando el cielo, ¿verdad? Podemos ver, oh, pues hay nubes fuertes, entonces va a llover. Sí, o si no vemos ninguna nube en el cielo, vamos a decir, oh, bueno, está soleado y va a ser un día soleado. Podemos discernir según lo que vemos allá afuera. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la señal de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, o sea, refiriéndose a ellos, les dice, una generación perversa y adúltera busca una señal y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Entonces Jesús les dijo, la única señal que van a recibir es la señal de Jonás. Y si se acuerdan, cuando hicimos el estudio bíblico de Mateo capítulo 12, ¿cuál es esa señal de Jonás? Bueno, ahorita se las voy a explicar. Vamos a ver qué significa esto de cuando le dijo Jesús a ellos una generación perversa y adúltera. ¿Sí? Entonces ahí está nuestro Señor Jesucristo hablando con ellos. Les dijo una generación perversa. Eso quiere decir pecadora y sin arrepentimiento, ¿sí? Adúltera. Eso quiere decir que son idólatras. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel caía en el pecado de idolatría, los profetas les ponían el nombre de adúlteros o adúltera, un pueblo adúltera, ¿verdad? Porque están cometiendo adulterio siguiendo a otros dioses y no son fieles al único Dios, ¿sí? Que vive, ¿sí? Entonces, cuando dice adúltera, ¿verdad? Si uno conoce el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que, oh, se refiere al hecho de que son idólatras porque están poniendo sus costumbres, sus creencias falsas sobre Jesús, sobre Dios, porque no quieren aceptar el Mesías Jesús, ¿verdad? Y si se acuerdan de Mateo, en el estudio bíblico de Mateo capítulo 12 mencioné que el profeta Jonás es un profeta del Antiguo Testamento. Escribió un libro breve, es como unos 3 o 4 capítulos nada más, ¿sí? Y lo que hizo Jonás, Dios le dijo a Jonás, ve al pueblo de Nínive y diles a ellos que se tienen que arrepentir y les voy a dar un periodo para que se arrepientan, si no, van a ser destruidos. Entonces, eso es la señal que les está dando Jesús, que tienen un periodo para arrepentirse, pero si no se quieren arrepentir, van a ser destruidos por el pecado, ¿verdad? Y también es como doble señal, porque a la vez Jonás, en la historia de Jonás, en el Antiguo Testamento, el libro de Jonás, está escrito que Jonás se lo tragó una ballena y se quedó 3 días y 3 noches en el fondo en la ballena, ¿verdad? Y después la ballena fue y lo escupió para afuera, ¿ok? Entonces fue algo milagroso, ¿verdad? Y Jesús dice en Mateo capítulo 12 que de igual modo Él va a estar 3 días y 3 noches ¿en dónde? En la tumba, ¿sí? Entonces es una señal que tiene doble sentido. Está hablando de que Jesús va a morir, va a ser enterrado y al tercer día va a resucitar, pero también es un mensaje para los fariseos y saduceos que se tienen que arrepentir si no van a ser destruidos. ¿Ok? Versículo 5. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes, no tenemos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan?
Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron, ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaron que estaba hablando de pan y se dijeron, oh, no tenemos panes, no tenemos panes, ¿qué problema tenemos? Y ahora Jesús nos está diciendo que no agarremos panes de los fariseos y los saduceos, pues ¿qué? Y Jesús les dice, qué poca fe tienen. ¿No se acuerdan que les di de comer a 5,000 personas con nada más 5 panes? Y después que se llenaron todos, se quedó aún canastas llenas, 12 canastas llenas de pan. Y lo hizo otra vez, dándole de comer a más de 4,000 personas. Y después de que se llenaron, se quedó 7 canastas con panes, ¿verdad? Entonces Jesús dice, yo me encargo de la comida. Ustedes no se preocupen por eso. Yo no estoy hablando de eso. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Bueno, la levadura hace que el pan se infle. Entonces hay diferentes tipos de levaduras o agentes leudantes, ¿verdad? Si van a la tienda, quizás van a encontrar algo que se llame levadura para panes o bicarbonato. Ese es otro agente leudante que hace que el pan o las galletas se inflen, ¿verdad? Ah, miel es otro ejemplo. Miel es otro ejemplo. Entonces, estos son ejemplos de agentes leudantes. Hacen que el pan o las galletas, ¿verdad? Se inflen. En realidad no tienes más ingredientes o más materia, pero lo que pasa es que se inflan, ¿sí? Y ayuda con la textura también. Pero en la Biblia esto representa el orgullo, porque aunque no hay más pan, se infló. Sí se infló, pero no, en realidad no tienes más pan que lo que tenías antes, solamente se infló. Entonces es igual como el hombre, ¿verdad? A veces nos hacemos creer que somos más de lo que somos, ¿verdad? Nos inflamos y creemos que somos más que lo que somos. Eso es orgullo. Y entonces la levadura representa el orgullo. ¿Ok? Entonces, aguas con el orgullo de los fariseos, porque debido a su orgullo han creado estas enseñanzas que y por el orgullo no quieren dejar ir esas enseñanzas. Están muy orgullosos. Entonces, no caigas en esas trampas y no crean en lo que creen esas enseñanzas falsas de los fariseos y de los saduceos. Si no, ¿qué van a hacer ahora entonces? ¿A quién se van a dirigir? Vamos a ver quién tiene la autoridad de enseñanza en la iglesia de Jesucristo. Versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ok, entonces ahora pasaron a llegar a dónde? Ahora están aquí, muy hacia el norte. Estaban aquí al pie del mar de Galilea y ahora pasaron acá muy lejos. Es como hagan de cuenta un retiro con los apóstoles, ¿sí? A esta región y allí en ese lugar se encuentran templos, templos y debajo de los templos está una piedra grande, ¿sí? Entonces es como ayuda visual. Es una ayuda visual para los apóstoles, ¿sí? Porque ahorita lo que le va a decir Jesús a San Pedro es que va a establecer su iglesia sobre él. Igual que estos templos aquí que están aquí, están basados sobre una piedra, tú vas a ser la piedra de mi iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a leer eso ahora. Dice, Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 14? ¿Sí? Cuando Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista por los milagros que estaba haciendo. Y otros decían Elías, pero otros dicen Jeremías o alguno de los profetas.
Ahora dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús, les preguntó Jesús eso, ¿verdad? Versículo 16. Simón Pedro, Simón, se llamaba Simón, respondió, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca o esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o las puertas del infierno, ¿verdad? No prevalecerán contra ella, ¿sí? No prevalecerán contra ella. Entonces, ahí están. La sesión anteriormente habíamos hablado mucho a fondo de eso. Entonces, miren ese video si no lo han visto, porque esta es la base de él, o uno de los versículos que muestran el papado, que tenemos el papa, ¿verdad? El primer papa siendo San Pedro, y la sucesión llega hasta el Papa Francisco, ¿sí? Entonces, por favor, miren ese video. Pero aquí vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué le dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? O sea, que ningún hombre te lo dijo, sino mi Padre te lo reveló. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Entonces, ¿por qué le dijo eso y por qué le está bendiciendo? Miren, miren, le dice a San Pedro, le cambió el nombre. Se llamaba Simón, ahora le dio el nombre de Pedro, que quiere decir piedra, ¿sí? Pedro quiere decir piedra. Tú eres piedra y sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Entonces, es una bendición que le está dando, ¿sí? Y luego le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿verdad? Si seguimos el versículo 19, le dice, ¿por qué le está dando estas bendiciones? Si se acuerdan en Mateo capítulo 14, versículo 33, cuando se asustaron los apóstoles pensando que cuando Jesús iba caminando por el agua, que dijeron, es un fantasma. Y Jesús dijo, cálmense, yo soy. ¿Se acuerdan de ese en Mateo capítulo 14? Bueno. Después, cuando San Pedro dijo, si eres tú, haz que camine por el agua, y salió y caminaba por el agua, y luego se hundió porque am, am, no tenía suficiente fe, ¿verdad? Y no confiaba en el Señor Jesús que estaba allí caminando. Entonces se hundió San Pedro y luego lo jaló para arriba nuestro Señor Jesucristo y se entraron, ¿verdad? A la barca. ¿Se acuerdan de ese momento en Mateo capítulo 14? ¿Qué pasó cuando entraron de nuevo a la barca? ¿Qué le dijeron a Jesús, nuestro Señor? Le dijeron, en verdad tú eres hijo de Dios. ¿Por qué no dijo Jesús, bienaventurados ustedes? ¿Por qué no, por qué no les dio esa bendición a los demás, ¿verdad? En Mateo 14:33. San Juan Crisóstomo nos dice que la razón es porque no lo dijeron de manera igual que lo estaba diciendo San Pedro. Ellos lo estaban diciendo en manera general, sí, porque hay muchos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Por medio del bautismo. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchas personas llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos no entendían aún la profunda realidad que Jesús es hijo de Dios, no por adopción, como nosotros somos hijos de Dios por adopción, por medio del bautismo, sino que Él es hijo de Dios por naturaleza, ¿sí? Él es hijo de Dios de una manera especial. Y esto lo estaba reconociendo San Pedro por revelación del Padre, el Padre quien se lo reveló. Y por eso le dice Jesús, fíjense, dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no le dijo, bienaventurado eres Simón? ¿Por qué mencionó Jonás? ¿Por qué dijo hijo de Jonás? Porque está diciendo, de igual manera como tú eres hijo de Jonás, de igual manera yo soy hijo del Padre. Tú eres hijo de Jonás por naturaleza, yo soy hijo de Dios Padre por naturaleza, ¿sí? Y luego, y entonces era de una manera más grande, especial, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios por naturaleza.
Y Jesús le dio esa bendición. Y ahora le dice, tú eres piedra y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Y luego dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿sí? Dios le da el respaldo. Versículo 20, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo o el Mesías, ¿sí? Entonces, todo en su debido tiempo, ¿ok? Entonces aquí está dándole las llaves del reino de los cielos. Ahora, este es una foto, no, no son llaves literales, sí son llaves espirituales, ¿ok? Y ahora hay que ver unos argumentos que dicen nuestros hermanos protestantes. Ellos dicen, fíjense, católicos, en los manuscritos griegos dice, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, en la primer mitad de ese versículo dice, tú eres Petros, está hablando de San Pedro, pero la segunda parte no es San Pedro, dice, porque dice, y sobre esta Petra, no dice, y sobre esta Petros, dice, sobre esta Petra, otra palabra diferente, edificaré mi iglesia. O sea que la primer mitad es sobre San Pedro, la segunda mitad no es San Pedro, ¿sí? Entonces, obviamente es para tratar de disminuir la bendición que Jesús le está dando a San Pedro. Y ellos dicen diferentes piedras, son diferentes piedras. Entonces, Pedro no es la Petra aquí, él es el Petros. Y ellos dicen, Petros significa roca pequeña o piedra pequeña. Petra significa roca grande o piedra grande, ¿sí? Entonces tienes la piedra chiquitita que es San Pedro y luego tienes la piedra grande, ¿sí? Entonces Pedro es la roca pequeña y Jesús es roca grande, es lo que muchos protestantes dicen, ¿ya? Entonces la primera mitad es sobre San Pedro y la segunda mitad es sobre Jesús, ¿sí? Esto es incorrecto, lo que ellos están argumentando, ¿sí? Este argumento que ellos hacen es incorrecto, ¿sí? En la Biblia sí se ha usado la palabra piedra pequeña, ¿verdad? No es Petros, sino es la palabra griega litos, litos, ¿sí? Esta distinción que ellos hablan, que, oh, Petros es piedra chiquita y luego Petra es piedra grande, eso solo existía en poesía en griego ático, porque hay diferentes dialectos de griego, no en el griego koiné. El griego koiné fue el griego en el cual el Nuevo Testamento fue escrito. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, un dialecto completamente diferente del griego ático. Además, en tiempos de Jesús, esta distinción ya no se utilizaba ni siquiera en el griego ático. Entonces, no es argumento correcto, ¿sí? Decir que, oh, Petros es piedra chiquita y Petra es piedra grande. No, en la Biblia se ha usado piedra chiquita que es litos, no Petros, ¿ok? Ahora, ¿por qué? La pregunta sigue, ¿por qué entonces las palabras son diferentes? ¿Por qué en la primera mitad dice Petros y en la segunda mitad dice Petra? ¿Por qué? Y di la explicación, aquí está la explicación. Pedro recibe un cambio de nombre aquí en la primera parte del versículo, ¿verdad? Porque le dice, tú eres Pedro, ¿sí? Tú eres Petros o tú eres piedra. Le está cambiando el nombre. No le está dando simplemente un apodo así como, no lo está diciendo de una manera así leve, sino lo está diciendo de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque le está cambiando el nombre. Ahora en adelante te van a decir Pedro, ¿sí? Entonces, y entonces el nombre Dios Jesucristo se lo cambió a Pedro, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ir lento para que no se confundan, ¿ok? No solo lo llamó piedra de apodo, así nomás de manera leve, ¿verdad? Sino que le está cambiando el nombre a piedra. Entonces está recibiendo el nombre de piedra. Ahora, Pedro es un nombre. ¿Cómo va a recibir el nombre Petra si Petra es palabra femenino? Acuérdense, en el griego existen, igual que el español, palabras femeninas y palabras masculinos, ¿sí? Ahora, también hay palabras neutrales, ¿sí? Pero aquí Petros es masculino
y Petra es femenina. Entonces, ¿cómo le va a dar el nombre de Petra, sí? Si Petra es nombre de mujer. O sea, Petra es palabra femenina, ¿sí? Tiene que recibir un nombre masculino y por eso le dio el nombre de Petros, ¿sí? La versión masculino de Petra, ¿sí? Esa es la razón. Era porque Petra es femenina, no le puede poner el nombre de Petra, tiene que ser Petros masculino porque él es un hombre, ¿sí? Además, Jesús dijo esto en arameo, no lo dijo ni siquiera en griego. El griego es una traducción del arameo. Jesús le dijo esto a San Pedro en el arameo. ¿Cómo sabemos? Regresaremos ahora a Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, yo te digo, tú eres Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso se lo dijo en arameo. ¿Cómo sabemos? Fíjense en el versículo 17, un versículo antes dijo, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Literalmente, si nos fijamos en los manuscritos, dijo Simón Bar Jonás. ¿Qué quiere decir Bar? Bar es una palabra arameo que quiere decir hijo de. Entonces le dijo Simón Bar Jonás. Eso quiere decir Simón, hijo de Jonás. Le estaba hablando, le estaba hablando en arameo. Jesús le estaba hablando en arameo y por eso le dijo Simón Bar Jonás. ¿Ok? Ahora, en arameo existe la palabra piedra que es kefa. Y esa es la única palabra para piedra. Si no hay Petros ni Petra ni nada de eso. Es Kefa. Entonces, literalmente en el arameo le dijo esto, le dijo, tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. La misma palabra. Y esto está también en Juan capítulo 1, versículo 42. Fíjense aquí, Juan capítulo 1, versículo 42. Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Kefas. Kefas. Kefa es en arameo piedra. ¿Por qué aquí dice Kefas con S? Bueno, la razón es porque esa es una transliteración del arameo en griego, ¿ok? Es como en español también tenemos transliteraciones, no traducciones, ¿sí? La traducción de piedra en griego es Petros o Petra, ¿sí? Pero la transliteración es Kefas, ¿sí? Porque en arameo es Kefa, o sea, piedra, ¿verdad? ¿Por qué le ponen la S? Bueno, ese es en el acento griego. Es como nosotros en inglés tenemos la palabra vapor rub. En español, ¿qué decimos? Decimos vaporú, vaporú. Esa no es una traducción, esa es una transliteración. Estás diciendo una palabra en inglés, bueno, son dos palabras, pero lo estás diciendo con un acento, ¿verdad? En español. Otro ejemplo es, por ejemplo, los americanos cuando ellos dicen carne asada, carne asada. Esa no es una traducción. Carne asada en inglés, en realidad, a lo mejor pueden usar otras palabras como para traducirla, ¿verdad? Pero si ellos dicen carne asada, eso no es traducción, eso es transliteración. Estás pronunciando las palabras de otro idioma, pero en tu acento, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, Kefas como los manuscritos fueron escritos en griego, ¿sí? Dice Kefas porque esa es la transliteración del arameo en griego. Pero el punto aquí es que Jesús le habló en arameo y le dijo, tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. La misma palabra, entonces ese argumento no tiene, es un argumento que en realidad no tiene efecto, ¿sí? Ahora, hay que seguir. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús ya está profetizando lo que le va a suceder. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió diciendo, no le permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. O sea que le está diciendo que jamás te suceda eso. Versículo 23. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea que
Jesús ahora está reprendiendo a San Pedro, ¿ok? Porque San Pedro no quiso que Jesús muriera por nosotros. Dos enseñanzas aquí. En primer lugar, muchos dicen, ya ves, entonces San Pedro no era el primer papa porque aquí se equivocó y ahora Jesús le está quitando las llaves. No, en ninguna parte dice que le quitó las llaves, ¿ok? Y de hecho vamos a seguir leyendo por ejemplo, después en la historia, Jesús le va a decir a San Pedro que él va a ser quien va a confirmar a sus hermanos. Lucas 22, 31 al 32, por favor. Miren la sesión anterior donde ponemos pruebas bíblicas que San Pedro fue el primer papa. Y después de la resurrección, incluso Jesús le va a decir a San Pedro que cuide, se va a encargar de toda la iglesia, ¿verdad? En Juan capítulo 21. Entonces, obviamente Jesús no le está quitando las bendiciones que le acabó de dar, ¿verdad? Y de hecho, aún no ha bajado el Espíritu Santo para que tenga porque en Juan capítulo 16 vamos a leer que Jesús dice, después va a bajar el Espíritu Santo y los va a llevar a la plenitud de la verdad, ¿sí? Entonces no es la misma, aún no les ha llegado el Espíritu Santo para formar la iglesia en sí como es ahorita, ¿verdad? Pero vemos aquí, incluso los protestantes tienen que admitir que San Pedro sí pudo hablar verdades, ¿sí? Porque San Pedro escribió dos cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, escritura revelada por Dios. Entonces, él fue guiado por el Espíritu Santo de tal manera que él pudo escribir las escrituras. Entonces, ¿cómo pueden creer que Jesús le está quitando su puesto? Claro que no. Sí, claro que no. Versículo 24. Otra enseñanza que les puedo dar es, muchos preguntan, entonces, ¿es bueno lo que hizo Judas Iscariota cuando traicionó a nuestro Señor Jesús? Y también fue bueno lo que hicieron los romanos al torturar y matar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Todo eso fue bueno? Bueno, no era algo bueno en el sentido que era algo justo que ellos hicieron, no. Aún eso era pecado, traicionar al justo, am- am- maldecir al inocente, ¿sí? Escupir al inocente, golpear al inocente, crucificar al inocente, eso todo era injusto, ¿sí? Acciones injustas. Pero Dios era parte del plan divino permitir que eso sucediera, ¿por qué? Para nuestra salvación. Entonces, la enseñanza aquí es que Dios, toda la maldad que sucede, Dios lo hace algo más grande, Dios lo hace bueno, ¿sí? La gente mirando a Jesús en la cruz, ellos decían, bueno, miren a este, ¿verdad? Maldecido por el Señor, ¿sí? Dios no lo amaba porque si lo amaba, ¿por qué dejó que muriera, ¿verdad? No, nosotros reconocemos que Jesús murió y fue el Hijo amado de Dios Padre. Y aún así nos puso el ejemplo que si nosotros estamos sufriendo no es porque Dios Padre nos odia, sino Él, Dios Padre nos ama, ¿verdad? Y ahí está el gran ejemplo de que nuestro Señor Jesucristo. Sucedió algo más grande, que es la salvación del mundo, ¿sí? Entonces, nuestros sufrimientos lo podemos ofrecer a Dios junto con Jesús, ¿sí? Junto con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo para sanar la iglesia. Como dice Colosenses 1:24, San Pablo dijo, me regocijo en mis sufrimientos porque en mis sufrimientos lleno lo que le falta en las aflicciones de Jesús. O sea que Él, nosotros nos podemos ofrecer, ¿verdad? Nuestros sufrimientos para los demás, para las otras personas en la iglesia, ¿sí? Ofrecerlos como sacrificios, ¿sí? Entonces, no es en vano, no es en vano. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta.
¿ok? Versículo 28. En verdad les digo, vamos a ver qué más dice nuestro Señor Jesús. Ahora, antes de seguir, voy a mostrarles algo de Isaías capítulo 53, versículos 1 al 10. Esta es profecía voy a leerla y ustedes me dicen de quién es, ¿sí? De quién está hablando. Eso fue escrito 700 años antes del tiempo de nuestro Señor Jesús. Este es en el libro de Isaías. Y también es parte de las escrituras de los judíos que rechazan a Jesús, los judíos rabínicos. Isaías 53. ¿Quién se fió de lo que decíamos? ¿A quién se reveló el poder de Dios? Son preguntas que no esperan respuestas porque la respuesta es obvia. Tenemos que creer lo que va a escribir aquí. Fue creciendo ante el Señor como un brote, ¿ok? Como raíz en tierra de secano, en tierra seca, ¿ok? Sin aspecto atrayente, sin lozanía, despreciado y rechazado por la gente, sometido a dolores, habituado al sufrimiento, ante el cual todos se tapan la cara, ¿verdad? Lo despreciamos y no hicimos caso de él. De hecho, cargó con nuestras males, soportó nuestros dolores y pensábamos que era castigado, herido por Dios y humillado, pero fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados, aguantó el castigo que nos salva, con sus heridas fuimos curados. Todos íbamos errantes como ovejas, cada cual por su propio camino, y el Señor cargó sobre él las culpas de todos nosotros. Fue maltratado, humillado, pero él no abrió su boca. Era como cordero arrastrado al sacrificio, como oveja que va a ser esquilada. Detenido sin defensa ni juicio. ¿Quién se ocupó de su suerte? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por la rebeldía de mi pueblo. Dispusieron su tumba entre malvados, lo enterraron entre ricos, aunque nunca cometió violencia, ni su boca habló mentiras. El Señor quiso machacarlo con males por entregar su vida como ofrenda expiatoria. Verá su descendencia, vivirá muchos años, por su mano triunfará el designio del Señor. ¿De quién está hablando aquí esta profecía? Noten que lo está diciendo como si fue algo que ya sucedió, pero así hablaba a veces los profetas. Esto se llama el, el tenso perfecto profético, ¿sí? Porque está hablando como si es algo que ya hubiera sucedido, pero aún no sucede. La razón es porque, hagan de cuenta, lo está diciendo como, bueno, lo está diciendo como si es algo que ya hubiera sucedido, como si es algo que está viendo él mismo, ¿sí? Y lo está escribiendo como según lo está viendo, ¿verdad? Según como Dios se lo está hablando. Otro ejemplo que les puedo dar es Isaías capítulo 5 versículo 13, donde habla de que los israelitas, Dios los va a exiliar, ¿sí? Van a ser exiliados debido al pecado, pero lo menciona como si fue algo que ya hubiera sucedido, pero históricamente aún no había sucedido. Entonces lo está diciendo como si ya hubiera sucedido, pero es una profecía para el futuro, ¿ok? ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, porque dice, mira, fue creciendo ante el Señor como un brote, ¿verdad? Fue creciendo, por eso dice Lucas capítulo 2, que fue creciendo Jesús en sabiduría y en estatura, como raíz en tierra seca. Las raíces crecen en tierra seca. ¿Cómo? La tierra tiene que ser rica, ¿sí? No seca. Esto representa la, el hecho de que Jesús nació de una virgen, porque las vírgenes no tienen hijos, ¿verdad? Las vírgenes no se embarazan sin aspecto atrayente, sin lozanía. Era un hombre pobre. No era así un hombre que diría uno, wow, qué hombre tan atractivo, hay que seguirlo. Sino era una persona tan humilde que una persona, como dice aquí, ¿verdad? Dice, despreciado y rechazado por la gente, sometido a dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual todos se tapan la cara ni quieren verlo. Él es un cualquiera. Lo despreciábamos y no hicimos caso de él, ¿sí?
fíjense, cargó con nuestros males, soportó nuestros dolores y pensábamos que era castigado, herido por Dios y humillado. O sea que la gente decían, miren, Dios lo está castigando porque él blasfemó, él era un pecador, Dios lo está castigando, pero no, Dios no lo castigó porque Dios no castigó por los justos. Fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados, fue herido, fue lastimado, porque por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras maldades. ¿Entienden? Entonces Jesús murió por nuestros pecados, aguantó el castigo que nos salva. Con sus heridos fuimos curados. Por eso dice San Pedro, las heridas de Jesús nos sana. Todos íbamos errantes como ovejas, ¿verdad? Cada cual por su propio camino, ¿verdad? Siguiendo nuestras propias voluntades, pecados. Y el Señor cargó sobre él las culpas de todos nosotros. Murió por nuestros pecados. Fue maltratado, humillado, pero no se defendía, ¿sí? Era como cordero arrastrado al sacrificio, ¿verdad? Como oveja que va a ser esquilada, porque las ovejas antes sacrificaban, ¿para qué? En Levítico, el libro de Levítico dice, por ejemplo, para el perdón de los pecados, ¿sí? Detenido sin defensa ni juicio, fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por la rebeldía de mi pueblo, o sea que fue asesinado, murió. Dispusieron su tumba entre malvados, se da, fue crucificado entre dos injustos, dos malvados, pero lo enterraron entre ricos. No dice ricos, no dice eso en el hebreo. En primer lugar dice rico, singular, y literalmente dice con un rico en su muerte, o sea que recibió la tumba de un rico, José de Arimatea, que era un rico, ¿sí? Aunque nunca cometió violencia, ni su boca hablaba mentiras. El Señor quiso machacarlo con males. ¿Qué quiere decir eso? Fue parte de la voluntad divina, ¿sí? Dios lo permitió para la salvación de todos, por entregar su vida como ofrenda expiatoria. ¿Qué significa expiatoria? Quiere decir que es sacrificio para el perdón de los pecados. Él fue sacrificio para el perdón de los pecados. Verá su descendencia. De hecho, en hebreo no dice su descendencia, dice simplemente descendencia. Verá semilla, verá descendencia. Pero también puede referirse a su descendencia, o sea, la descendencia de Jesús espiritualmente a todas las personas que siguen a Jesús, ¿verdad? Él es un padre espiritual para nosotros. Vivirá muchos años. ¿Cómo? Si murió, sí, porque va a resucitar. Por su mano triunfará el designio del Señor. Pues muy claro, es sobre Jesús. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí, dice Jesús, que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Jesús? Que va a haber gente que no van a morir, no van a morir hasta que vean a Jesús venir en su reino. ¿Cómo? Dice de los que están aquí. Hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver a Jesús venir en su reino. Entonces, ¿qué? Muchos dicen, ¿de qué está hablando ahí Jesús? La respuesta está en el siguiente capítulo, el capítulo 17. Acuérdense, no había separación de capítulos y versículos. Eso fue agregado después al Evangelio de San Mateo. Antes era todo junto. Entonces vamos a ver este cumplimiento en Mateo capítulo 17. ¿Ok? Aquí en Mateo 17 dice, 6 días después, Jesús tomó él a Pedro, a Jacobo, también conocido como Santiago, y a Juan, su hermano. Entonces, esos son los hijos de Zebedeo, ¿sí? Santiago y su hermano Juan. Y también a San Pedro, quien le cambió, se llamaba Simón y le cambió el nombre a Pedro, ¿verdad? Piedra. Y como vemos en el Antiguo Testamento, Jesús o Dios, ¿verdad? Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, le cambiaban el nombre a, a personas en el Antiguo Testamento también, según el propósito que ellos iban a tener en el plan de salvación, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, se llamaba Abraham, que quiere decir padre, pero Dios le cambió el nombre a Abraham, que quiere decir padre de muchos.
Y de hecho, en Génesis capítulo 17 lo especifica y dice que es padre de muchas naciones. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? O un propósito que Dios le está dando. Él va a ser el padre de muchas naciones. Y aunque él tuvo, sí, tuvo muchos hijos, de hecho, y muchas naciones provinieron de él. Entonces, esto es una idea que viene desde el Antiguo Testamento. Cuando Jesús le cambió el nombre a Pedro, ¿sí? De Simón a Pedro, era por un propósito. ¿Por qué le llamó piedra? Bueno, porque él va a ser piedra base de la iglesia, fundamento de la iglesia, como aprendimos la semana pasada. Entonces, los nombres que Dios les da tienen un propósito, ¿sí? Entonces, ¿a dónde los está llevando a estas tres discípulos, a esas tres personas, ¿sí? Dice, y los llevó aparte a un monte alto. Aquí es donde van a ver resplandecer a nuestro Señor Jesús. Van a ver esta gloria de nuestro Señor Jesús. Y nada más ellos, por eso dijo, algunos que están aquí presentes verán. Algunos, ¿quién eran? ¿Quiénes eran? Pedro, San Pedro, el apóstol San Santiago y el apóstol San Juan. ¿Ok? Y dice, delante de ellos se transfiguró. Entonces, ¿a cuál monte los llevó? Bueno, tradicionalmente dicen que es en el monte Tabor, ¿sí? Que se encuentra más acá, ¿sí? Entonces, estaban hacia el norte y caminaron hasta acá, lo cual tiene sentido porque dice que esto fue después de 6 días, no, 6 días después, ¿ok? Entonces tenían mucho tiempo para llegar allí. Y en este monte, aquí es cuando se transfiguró nuestro Señor Jesucristo. Dice, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Esto también le sucedió a Moisés cuando bajó del monte después de estar 40 días con el Señor. Y tuvieron que velarlo porque era muy brillante. No, 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 ni siquiera lo podían ver. Tenían que velar a Moisés. Y los montes en el Antiguo Testamento también tienen mucho significado. Adán y Eva estaban en el jardín de Edén y el jardín de Edén estaba en un monte más alto que la tierra alrededor. ¿Cómo sabemos? Porque dice que ahí estaba un río que corría fuera de esa área. Eso quiere decir que estaba más alto que la tierra que estaba alrededor. Otro ejemplo es el templo de Jerusalén fue construido sobre un monte, ¿sí? Moisés subió al monte Sinaí para hablar con Dios, para recibir las tablas de la ley, para recibir revelación de Dios, ¿sí? Entonces los montes tienen mucho significado espiritual. Versículo 3, en esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tan contento que estaba San Pedro que dijo, qué bueno es que estamos aquí. Hay que quedarnos aquí. Yo no quiero bajar. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Igual como en el capítulo 3 cuando Jesús subió del agua, cuando lo bautizaron, era esta voz del cielo, también la voz de Dios Padre. Y el catecismo de la Iglesia Católica dice que las nubes representan el Espíritu Santo. Versículo 6, cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, mucho miedo por lo que estaba sucediendo. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo, levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. ¿Ok?
esa experiencia era de lo que hablaba Jesús, porque esa gloria que está, de la que estaba hablando en el versículo 28 o 29 en el capítulo anterior, esa es la gloria que experimentaron, ¿sí? San Pedro, Santiago, Juan, ¿ok? Entonces, sí se cumplió aquí en el capítulo 17. Y ahora, am, ¿por qué se apareció Moisés y Elías? Porque Jesús es cumplimiento de Moisés y Elías. Él es el nuevo Moisés y también es el nuevo Elías, porque Moisés, si se acuerdan, él trajo ley de Dios, también Jesús trajo su ley. Moisés lo querían matar cuando él nació, también igual nuestro Señor Jesucristo. Mucho que concuerda. Por favor, miren el estudio bíblico sobre Mateo capítulo 5, donde voy más a fondo sobre esto, ¿verdad? También Jesús es un nuevo Elías, porque él, como el profeta Elías, también llegó con su evangelio predicando arrepentimiento, arrepiéntense, porque cerca está el reino de los cielos. Arrepiéntense, porque presentes está el reino de los cielos, ¿verdad? Arrepentirse. El profeta Elías hizo lo mismo, predicándole a Israel para que se arrepintieran. ¿Ok? Ahora, mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, no cuenten, no cuenten a nadie en la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces Jesús ya sabía lo que le iba a pasar y lo que tenía que hacer. Los discípulos entonces le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Jesús, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista, sí, porque Juan el Bautista era el nuevo Elías que vino predicando también arrepentimiento, ¿verdad? Preparando el camino para el Señor. Pero entonces, ¿por qué también dice aquí ah, San Juan Crisóstomo y también San Agustín dice que cuando dice aquí Jesús que vendrá y luego dice que ya vino, ¿qué está pasando allí? San Juan Crisóstomo y San Agustín dicen que va a venir en el futuro Elías, pero también ya vino. Ya vino en la persona de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque Juan el Bautista es el nuevo Elías, ciertamente. Pero también vendrá en el futuro la persona Elías mismo, vendrá am, para el arrepentimiento de los judíos, dice San Juan Crisóstomo, ¿sí? Y también San Agustín dice que vendrá Elías para restaurar a las personas cuando venga el anticristo, ¿sí? Y después podemos hablar más a fondo de esto, ¿ok? Ahora el versículo 14, llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose adelante de él, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces, Jesús les dijo, tienen que tener fe. Y aquí lo va a explicar. Entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por la poca fe de ustedes que no confían en el Señor.
porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Entonces, algunos dicen, aquí en el versículo 21 no se encuentra en los manuscritos más antiguos. ¿Por qué? Bueno, este versículo dice en Marcos capítulo 9, sí está esto, dice, esta clase no sale sino con oración, ¿sí? Entonces, muchos creen que fue agregado después, ¿sí? Quizás van a escuchar eso, algunos van a decir que fue agregado este versículo después. No se tienen que escandalizar por esas cosas. Después vamos a ver que hay unos versículos que no están en los manuscritos, en manuscritos griegos más antiguos, pero no se tienen que escandalizar porque tenemos la iglesia que preserva la palabra de Dios. No necesita ni siquiera estar escrito, sino porque tenemos la iglesia, ¿sí? Versículo 22. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos entristecieron mucho, ¿ok? Se entristecieron mucho. ¿Por qué? Porque se preguntaban, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tiene, qué es el mensaje que Dios nos está dando aquí? No se dieron cuenta que en el Antiguo Testamento está profetizado esto, ¿sí? Cuando llegaron a Capernaum, ahora están en Capernaum. Capernaum, acuérdense, aquí está el mar de Galilea, ¿ok? Se encuentra aquí, al pie del mar de Galilea. Ahí es donde hizo nuestro Señor Jesucristo muchos milagros, ¿sí? Se acercaron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, ¿sí? ¿Qué es un dracma? Un dracma era el salario de 2 días, ¿ok? Salario de 2 días. Más o menos unos $5 hoy en día, ¿ok? Del, y estos 2 dracmas lo cobraban y era impuesto del templo, el templo de Jerusalén. Y estas personas que cobraban le preguntaron a San Pedro, ¿paga su maestro el impuesto del templo? O sea, le preguntaron, ¿Jesús paga este impuesto del templo? Y Simón Pedro dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, porque Jesús estaba quedando en la casa de San Pedro, Jesús le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Le está dando este ejemplo para que entienda lo que va a decir ahorita. Y San Pedro dijo, de los extraños, ¿sí? Entonces los hijos están exentos, dice Jesús. O sea que, ¿qué está diciendo? Los reyes cobran impuestos, tributos a los extraños, no a los hijos. Los hijos están exentos, no tienen que pagarlo. Que en ese tiempo los que no tenían que pagar ese impuesto eran los sacerdotes del Antiguo Testamento que servían en el templo, que representaban a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Entonces, Jesucristo lo que está diciendo es que Él es verdadero sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y en Génesis dice que Melquisedec trajo pan y vino, ¿verdad? Igual que nuestro Señor Jesucristo, con pan y vino, trajo pan y vino. Entonces, Jesucristo es verdadero sacerdote, ¿sí? Ese es lo que Él está diciendo. Entonces, él tampoco lo tiene que pagar, pero sí lo va a pagar para no hacer escándalo, para no escandalizar, ¿sí? Yo no tengo que pagarlo. Pero ¿qué dice ahora en el versículo 27? Sin embargo, para que no los escandalicemos, vea al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. O sea, vas a sacar el primer pescado que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un ciclo, una moneda, ¿sí? Esta moneda es, tiene un valor de salario de 4 días. O sea, va a ser en total
cuatro, cuatro dracmas, sí, cuatro dracmas, lo doble de lo que tiene que pagar. ¿Y qué dice Jesús ahora? Tómalo y dáselo por ti y por mí. Jesús no está pagando por todos los apóstoles. ¿Por quién está pagando? Por San Pedro. ¿Por qué? Porque San Pedro es su representante. San Pedro es su representante. Entonces, esa es otra prueba que San Pedro es representante de Jesús. Y acuérdense, en Mateo capítulo 13, ¿se acuerdan cuando dice el reino de Dios es como un hombre que va al mar para pescar y saca los pescados y hay pescados buenos y pescados malos? Eso de pescar representa predicar, representa atraer personas al reino de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo San Pedro? Él trae a las personas a Dios. Él es representante de Jesucristo. Y vamos a ver en el libro de Hechos que esto se va a cumplir, cómo, cómo Jesús va a usar San Pedro como instrumento para agregar más y más personas a su reino. ¿Ok? Entonces, esta es también una enseñanza que les puedo dar aquí, es que esto también es prueba de que antes del año 70 fue escrito este evangelio, porque esto fue enseñanza para todos los cristianos también. Que los cristianos, por ejemplo, los judíos que se convirtieron a los judíos que se convirtieron a creer en Jesús, cuando llegan las personas a pedirte el impuesto del templo, págalo. No porque lo necesitas hacer, tú no lo tienes que hacer, sino hazlo para que no se escandalicen. Por eso también, acuérdense en la sesión pasada, Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, ¿qué sucedió? Dijo Santiago que se encargó, él tenía jurisdicción de Jerusalén, dijo, para no escandalizar a los judíos, hay que hacer que los no judíos no coman de ciertas carnes, por ejemplo, para que no se escandalicen los judíos. ¿Ok? Eso lo expliqué. Por favor, miren esa última sesión. Lo expliqué allí. Decían, por ejemplo, no coman carnes estranguladas. ¿Para qué? Para no escandalizar a los judíos. ¿Ok? Pero obviamente eso no era ley para todos o ley para todos los tiempos. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora, la última cosa que les voy a mostrar aquí es de Segunda de Pedro, capítulo 1 versículos 16 al 18. Esto viene de am, San Pedro, el primer papa, esas palabras. Y aquí está hablando de su experiencia cuando experimentó esto de la transfiguración, ¿verdad? Cuando les anunciamos la venida gloriosa y plena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos como si se tratara de leyendas fantásticas, ¿verdad? No son leyendas, estos son verdades, sino como testigos oculares de su grandiosidad. Él fue testigo de eso, de la gloriosa y plena poder de nuestro Señor Jesucristo. Él recibió en efecto honor y gloria cuando la sublime voz de Dios Padre resonó sobre él, diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Entonces ellos experimentaron eso. Fíjense, aún experimentando eso, esa gloria de Dios, aún experimentando ese poder de Dios, aún cayó en el pecado, aún rechazó tres veces a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar atentos siempre y tener fe en nuestro Señor Jesús, tener fe en Él, porque la fe es lo que nos va a salvar.